La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Hubo una situación compleja, complicada, anoche a última hora en el Hospital Clínico Universitario, una situación que comprometió la seguridad y amenazó la vida de bebés. Tenemos en línea a Denis Guedes. Denis Guedes es un importante dirigente laboral, un importante dirigente sindical del Hospital Clínico Universitario. Denis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurrió anoche en el hospital? Te escuchamos. Buenos días, Cho. Fíjate, en el Hospital Universitario de Caracas, para aclarar, no fue exactamente ayer en la noche. Ajá. Pasa que ayer en la noche, en el piso 9, lo único que tienen allí, porque allá hay pediatría médica y pediatría quirúrgica, hay niños. O sea, el piso donde hay exclusividad con los niños, está pediatría médica y pediatría quirúrgica. Pues el día de ayer, a eso de la 1 de la tarde, por la información que tenemos allí, hubo un calentamiento, un recalentamiento pues, de unos equipos, y a su vez agarraron fuego, pues, y le prendieron, se prendió fuego en toda la unidad. Esto, por supuesto, como no fue un fuego rápido, dio tiempo de desalojar, porque se desalojó toda la unidad y todo el piso 9, porque el humo que estaba saliendo de ahí es muy tóxico, y hubo que desalojar todo el piso por la rampa. En ese momento, fíjate, algo muy, muy importante, en el piso 9 no hay agua, o sea, la denuncia que venimos haciendo desde hace tiempo, o sea, no había agua para echarle al incendio pues, que estaba ocurriendo. Aparte de eso, no había extintores tampoco, no había agua, no había extintores, y fue la acción inmediata de los trabajadores que trajeron otros extintores de otro sitio para poder por lo menos controlar en ese momento el incendio. En este caso, la acción más rápida la tuvo el departamento de vigilancia, que fueron los primeros que llegaron al sitio cuando se estaba ocurriendo el hecho. Entonces, después fue que, te digo, a los 10 minutos, 15 minutos fue que llegaron los bomberos, porque fíjate, ahí hay un solo ascensor. De los 11 que hay en el hospital, hay uno solo. O sea, no podían hacer traslado de todos los pacientes a la vez, y hubo que bajarlo por la rampa, por este mismo problema que está pasando en el hospital, porque esto que está pasando en el hospital lo venimos denunciando. Que reiteran oportunidades por los medios de comunicación, que es por la falta del presupuesto que es asignado al Hospital Universitario de Caracas. Este presupuesto está centralizado en el Ministerio de Salud, y desde el mes de marzo al Hospital Universitario de Caracas, por gasto de funcionamiento, no le llega al medio, que es la partida 403. Esto, por supuesto, ha mermado mucho más la situación que tenemos en el hospital. Entonces, esto de que no hay ascensor, ¿verdad? Incluso muchos ascensores de los que estaban funcionando, porque anteriormente estaban funcionando, pero ahorita funcionan solo, se desprendió algunos de esos ascensores, y hemos tenido problemas tanto con trabajadores como con familiares de pacientes, porque no hay medio para pagar el mantenimiento de la infraestructura del hospital. Es el mismo problema que está pasando con la comida de los pacientes. No hay comida de los pacientes porque no hay dinero para cancelarle a las compañías que medianamente estaban trayendo la poca comida que podían, porque ahorita lo que se están recibiendo son donaciones. Entonces, también el mantenimiento que requiere las salas de máquinas del software es un peligro. Tenemos un hospital casi o absolutamente a oscuras, porque no hay cómo cambiar bombillos. O sea, toda esta problemática la tenemos en el hospital y la venimos denunciando. Las autoridades, el doctor Carlos Alvarado, que es el ministro de Salud, se ha hecho caso omiso de todo esta denuncia, porque no es nada más el Hospital Universitario de Caracas. Sabemos que más de 20 hospitales no le llega presupuesto. Incluso hay hospitales que desde septiembre del año pasado no le llega presupuesto.
Entonces, la problemática que tenemos de las medicinas, de la problemática del agua, la problemática que tuvimos con la electricidad, la problemática de la comida de los pacientes, la problemática de la contaminación que hay en el hospital, porque no hay para comprar los productos adecuados para la contaminación. En el hospital, fíjate, en el hospital hay 12 quirófanos y está funcionando uno solo. A veces funcionan dos colas interminables de pacientes, por lo menos en urología. Pacientes que tienen 3 años esperando para ser operados, la mayoría de estos fallecen. El problema que tenemos es por la colocación de los pasos, o sea, la situación es porque no hay presupuesto y un hospital, ¿cómo funciona un hospital? Pero ¿cómo funciona un hospital? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo un hospital funciona sin presupuesto? O sea, es otro problema más que tenemos, aparte del gran deterioro que tenía el hospital. Ahora tenemos por ahora que no hay presupuesto para la infraestructura del hospital. Denis, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 4 de julio. Era Denis Guedes, dirigente sindical del Hospital Clínico Universitario, confirmando entonces esta información que se produjo en el día de ayer. Nos ubica temporalmente Denis Guedes. Fue a la 1 de la tarde cuando se desata este incendio en la unidad de cirugía neonatal en el Hospital Clínico Universitario, el servicio de cirugía para los bebés, para los recién nacidos. Por falta de mantenimiento se recalientan unos equipos, estos equipos terminan incendiándose, provocan una situación ciertamente de emergencia, de crisis. Dos problemas terminan agudizando esto. En primer lugar, no había agua con que combatir el incendio. En segundo lugar, no había ascensores. De 11 ascensores que tiene el hospital, solamente uno estaba funcionando. En consecuencia, el desalojo de los pacientes, porque por cierto fue desalojado todo el piso, se hizo prácticamente por las rampas y las escaleras. Esta es la situación que nos denuncia Denis Guedes. En el día de ayer se hicieron presentes equipos de medios de comunicación para cubrir esta información. No les fue permitido el acceso, la verdad se abre paso y hoy los oyentes de la Fuerza es la Unión, los oyentes de Radio Caracas Radio, tienen acceso de manera directa a esta información. Afortunadamente no hubo víctimas fatales. Sin embargo, la situación fue de extremo riesgo porque, como nos informa Denis Guedes, el Hospital Clínico Universitario está vivo de milagro. No tiene absolutamente nada para atender a sus pacientes. La comida que le dan a los pacientes, nos informa Denis Guedes, es el resultado de donaciones porque no hay presupuesto para atender a los pacientes. Recordemos, en el Hospital Clínico Universitario, hace pocas semanas, pocos meses, hubo un escándalo porque las autoridades del hospital celebraron una fiesta en las oficinas del hospital con licor, con manjares y con unas garotas de una escuela de samba que hicieron las delicias de los presentes. Para eso sí había dinero, no para esta situación que puso en peligro real la vida de niños venezolanos. Así iniciamos este programa de La Fuerza es la Unión, hoy jueves 4 de julio. Día importante para los luchadores sociales de Venezuela porque hoy también estamos de aniversario. Hoy se cumplen 14 años de la fundación del Radar de los Barrios, de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Recuerden ustedes que el Radar de los Barrios, más que un programa de radio, más que un programa de televisión, más que una columna en la prensa, más que una presencia en las redes sociales, el Radar de los Barrios es una asociación civil, es una red de luchadores de las comunidades populares de Caracas y de otros lados del país. Nos ha tocado a nosotros trabajar en estos 14 años, que una organización no gubernamental se mantenga vigente y en lucha durante 14 años ya es bastante decir, pero que sean estos 14 años precisamente, estos 14 años de agresión política, violación de los derechos humanos, de violación de los derechos económicos y sociales de los más pobres por fin
irrumpen y protestan por la violación de sus derechos económicos y sociales, también les son violados sus derechos civiles y políticos al ser reprimidos de manera brutal, como tenemos ese ejemplo doloroso y reciente del niño Rufo Chacón, a quien por protestar por la falta de gas en su comunidad lo dejaron ciego y un perdigonazo en la cara, vaciándole los 2 ojos. Bueno, estos 14 años en los que hemos conocido, repito, desde el abuso prepotente del poder hasta la hiperinflación, bueno, estos 14 años son los 14 años de lucha y de vida de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Yo quiero darle mi palabra de homenaje, mi palabra de admiración, mi palabra de respeto a todos esos luchadores sociales que se han transformado en mis maestros, en mis orientadores, en mis guías, en mis compañeros, en mis hermanos de lucha. Hay una cosa de la que yo estoy particularmente orgulloso, 2 en realidad. La primera, que ustedes jamás han visto una foto de Chuo Torrealba, ni de Evelyn Martínez, ni de ninguno de los luchadores del RAR de los barrios haciendo entrega de una migajita de comida o de un paquetico de gasa, haciendo proselitismo con la necesidad del prójimo. No. Y eso que el Radar de los Barrios hace ollas solidarias prácticamente todo el tiempo. Y eso que el Radar de los Barrios se la pasa buscando comida, buscando ropa, buscando zapatos, buscando ayuda y conectando a quien tiene la ayuda con quien la necesita. Todo el tiempo, 14 años. Pero jamás han visto ustedes una foto en las redes sociales o en los medios de comunicación o en nuestros propios programas haciendo alarde de ello. Yo quiero decir públicamente que felicito a mis hermanos del Radar por ese principio ético fundamental que es el respeto por nuestros compatriotas en desgracia. Para nosotros el pobre no es ese sujeto que se le caen los dientes y que le salen llagas y que no sé qué cosa. No. Para nosotros el pobre ha sido un ciudadano, una persona, un venezolano que ha tenido el arrojo, la valentía necesaria para construir ciudad y ciudadanía allí en esos espacios donde ni el Estado le dio sentido, ni la empresa privada lo ubicó dentro de sus proyectos urbanísticos. Allí el pobre construyó ciudad y ciudadanía, y allí ha estado el Radar de los Barrios, siendo plataforma, siendo tarima y megáfono de quienes teniendo voz no tenían cómo hacerla oír. 14 años de esta lucha, para mí ha sido el doctorado más nutrido, la fuente de aprendizaje más importante que yo haya tenido en mi ejercicio profesional. Mi palabra, pues, de respeto y de cariño y de agradecimiento profundo a todos los luchadores que integran esta red del Radar de los Barrios, y la reiteración de nuestro compromiso de seguir diciendo verdades, de seguir abriéndole boquetes a la censura, de seguir mostrando realidades como esta que acabamos de mostrar de lo ocurrido ayer en el Hospital Clínico Universitario. ¿Ustedes se imaginan la tragedia en que pudo terminar esto? Un incendio en el piso 9 del Hospital Clínico Universitario, en el servicio de cirugía neonatal, la cirugía de los bebés. Un incendio y no había agua para extinguirlo. Y no había sensores para evacuar a la población, a los pacienticos, a los niñitos. Bueno, sin embargo, Dios nos sigue cuidando y protegiendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación.
No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Una gran cantidad de problemas en el ámbito jurídico legal hemos podido ubicar en las últimas horas. Hay problemas en el DGCIN. Se corrió la voz de que hubo un motín en el DGCIN, producto pues de las terribles condiciones, ya no solamente de reclusión, sino de maltrato y tortura que están sufriendo allí los detenidos. El periodista especializado en la fuente, Javier Ignacio Mallorca, nos informa a través de la red social Twitter que no hubo tal motín. Los presos allí no tienen cómo rebelarse, pero que sí hay una situación de tensión y de maltrato. Los presos han exigido atención médica en virtud de sus muy precarias condiciones. Recuerden ustedes, fue allí en el DGCIN donde asesinaron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo tras una semana de torturas. Ayer se conoció, por cierto, parte del protocolo de autopsia y está entonces ya probado que el capitán Rafael Acosta Arévalo fue torturado de manera miserable, de manera criminal, de manera inhumana, hasta llevarlo a la muerte. Bueno, los otros presos han exigido atención médica y la respuesta ha sido severos maltratos, nuevos severos maltratos. Esa es la información entonces que viene por la parte del DGCIN. Tenemos también la información a través de la gente del Foro Penal, de estos abogados voluntarios del Foro Penal, de que la audiencia de presentación de los dos policías involucrados en el brutal atentado contra el niño Rufo Chacón, que lo dejaron ciego. La audiencia de presentación no pudo realizarse en el día de ayer. Por cierto, caramba, debo decirlo, no es indignación, no es que me oponga, simplemente es que me da asco la reacción de algunos voceros, algunos, debo decirlos, no todos, voceros del oficialismo, en relación al tema del capitán Rafael Acosta Arévalo y en relación al tema del niño Rufo Chacón. Entiendan, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de violaciones atroces de los derechos humanos perpetradas por agentes de la seguridad pública, agentes de seguridad del Estado. Entiendan eso, entiendan que es una raya inmensa, que es un dolor inmenso, que han perpetrado un dolor inmenso a familias venezolanas, a gente de carne y hueso. Entiendan eso, no es un tema de discurso político, es un tema de justicia, por el amor de Dios. Y un tema de justicia es también lo que ha ocurrido en el caso de Ángela Aguirre. Como ustedes saben, hemos dado seguimiento cercano a ese drama de esa familia, una niña que fue agredida, fue violentada, fue asesinada y luego de asesinada su crimen trató de ser ocultado por quienes tenían la obligación, el deber más bien de investigarlo. Bueno, la familia se movilizó, la opinión pública se ha movilizado y se han obtenido, al parecer, avances en este sentido. Ayer fue la audiencia en este caso donde, por cierto, los perpetradores, los culpables, no habían sido recluidos en el lugar, en la prisión donde el tribunal había ordenado. Tenemos en línea a la doctora Yamilé Carvajal, la abogada que lleva el caso. Doctora Carvajal, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podría darnos información sobre qué ocurrió ayer en la audiencia del caso de Ángela Aguirre? Le escuchamos. Buenos días, Chuo. Gracias por el medio que nos está comunicando. Y bueno,
La audiencia fue fijada el día de ayer para las 10 de la mañana, donde estuvimos la parte querellante, en este caso mi persona y el grupo de abogados que estamos llevando la causa de querella privada acusante. A las 10 de la mañana nos comunicaron que ya estaban los imputados, los 7 imputados, pero no estaba la defensa. Resulta y acontece que los imputados cambiaron de defensa en último momento el día lunes, donde estos se juramentaron, pero no de oficio solicitaron que difirieran la audiencia preliminar. Inmediatamente el juez, que lleva la causa nuevamente acá en Caracas, donde está radicalizado, para que cambien las actuaciones que han venido ocurriendo desde Ciudad Bolívar, los hechos de corrupción, donde pasamos a la sala y allí se debatió puntos previos para la audiencia preliminar, donde la defensa solicitó nuevamente en despacho en sala que difirieran la audiencia preliminar porque no estaban capacitados y no conocían la causa, donde inmediatamente solicitamos como querellantes que estos 7 imputados acusados del homicidio, de violación, de feminicidio, de esta crueldad que le hicieron a esta joven, permanecieran en un sitio de reclusión, porque desde el 13 de abril, que estaba en la audiencia de presentación, donde quedaron imputados y donde ellos tenían que estar inmediatamente en el sitio de reclusión, que era Vista Hermosa y las mujeres vizcaínos, no habían cumplido con esto por todos los motivos de corrupción y burocracia que existía y que existen en el Estado Bolívar. Inmediatamente, escuchadas las partes, el juez faltó de violencia contra la mujer, viendo la situación del caso tan delicado y emblemático y la situación de corrupción, manipulación que ha tenido esta causa, inmediatamente ordena el sitio de reclusión para los hombres, el internado del Rodeo 2 y las mujeres acá en la parte de la mujer de aquí de abastecimiento del área de aquí no me acuerdo ahorita, el INOC. Entonces a estos inmediatamente fijan la audiencia para el 18 de julio a la 1 de la tarde, notificada en auto inmediato, donde ya la parte de defensa no puede venir a seguir saboteando, porque esto es un saboteo, como yo lo digo vulgarmente, esta audiencia, porque están todos los medios de pruebas y evidencia que existen donde a la niña fue violada brutalmente, la maltrataron, torturada, la ahogaron, luego que la matan, la cambian de sitio, esconden su cuerpo, luego lo liberan. ¿Qué más quiere la Fiscalía del Ministerio Público? Cambiar. No entendemos esta situación, lo que queremos es justicia. Ya con esto, ayer hemos avanzado mucho. Lo importante es que ya tenemos a los 7 imputados acá. No pueden decir que no hay traslado, que hay cambio. Lo que queremos es que vayan a la fase de juicio y sean condenados, porque los hechos y la evidencia están palpados. Entonces, ¿qué más queremos? ¿Qué más quiere la Fiscalía? ¿Qué quiere ocultar? Es así que ayer revisamos las actuaciones, porque no la habíamos revisado porque el cambio, toda esa situación, y nos encontramos nuevamente que la Fiscalía comete otro error en contradecir y contradicción, en el sentido de que coloca un informe médico de la segunda autopsia, que la segunda autopsia no existe. ¿A qué están jugando? ¿A qué están tapando? A la corrupción que hizo la Fiscalía Superior del Estado Bolívar y a la fiscal Emily. Nosotros ya hemos venido consignando y trabajando las nulidades de todos estos hechos y estas evidencias que nosotros tenemos en mano, y solicitando la nulidad de la segunda autopsia que no existe, y ahora tenemos que ya de hoy al lunes consignar la nulidad del informe de la segunda autopsia que arrojaron, que introdujeran la Fiscalía. O sea, ¿por qué vamos a seguir sabiendo que el hecho fue público, es un hecho público y notorio, y que a la niña, a la Hoya Oxisa Ángela, fue matada? Ella la mataron, la violaron, fue torturada. Le dan una muerte, después le dan una muerte judicial y una muerte moral. Acho, ¿por qué tenemos que permitir estos casos de impunidad? No podemos callarnos y tenemos que seguir luchando hasta que estos 7 asesinos, violadores, paguen
los hechos cometidos. Arrebataron la vida de una joven de 16 años. Su sueño, iba a estudiar medicina, no está presente con su familia. ¿Por qué en el país la justicia no se cumple si las leyes están perfectas? ¿Por qué los funcionarios no la aplican? Si no la aplican a los delincuentes, a los pranes, porque estos 7 delincuentes son unos pranes. En el estado de Bolívar mandan. ¿Cómo es posible que desde el 13 de abril tenían que estar en los sitios de reclusión y no estaban? Estaban en 6CPC como cualquier persona civil, comiendo, disfrutando. O sea, no se puede permitir. Hay que acabar con esta impunidad que existe en el país. Doctora Yamilé, le agradecemos vivamente que haya tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Era la doctora Yamilé Carvajal, la coordinadora de la querella por parte de la familia de Ángel Aguirre. En este caso, recordarán ustedes, el 23 de marzo, la niña fue agredida, torturada, violada y asesinada. Y luego trataron de ocultar su cadáver. Se conoció la situación, fueron objeto sus familiares de agresiones y de amenazas para tratar de callar la denuncia. Intentaron realizar una segunda autopsia sin conocimiento y sin autorización de la familia para tapar los resultados de la primera autopsia que ponían de relieve la agresión sexual y el asesinato de la niña. Gracias a Dios, prácticamente desde la muerte llegó la voz de Ángel Aguirre, un funcionario del 6CPC, avergonzado por lo que estaba ocurriendo, avergonzado por el encubrimiento, filtró un audio del teléfono de Ángel Aguirre, y en ese audio la misma Ángela le comunicaba a una amiga que el nombre de su violador y el nombre de la persona que la estaba agrediendo. Eso fue lo que permitió reubicar y recolocar este proceso en la ruta del esclarecimiento. Desde el 13 de abril estaban detenidos los 7 implicados, pero estaban detenidos, como dice la doctora Yamilé Carvajal, en el 6CPC allá en Bolívar, pues no en el sitio de reclusión que había sido ordenado por el juez, que era la prisión de Vistahermosa. Esta situación se corrigió ayer en la audiencia, es la información que nos da la doctora Yamilé Carvajal. 2 cosas quiero destacar yo antes de cerrar este segmento del programa. Ángel Aguirre tenía la misma edad que Rufo Chacón, 16 añitos, 16 añitos. Una niña, bueno, con 16 añitos esta niña fue atacada, agredida, violada y asesinada. Y después de esto, como bien dice la doctora Yamilé Carvajal, además de la muerte física, se intentó darle una muerte procesal y una muerte moral, más allá, repito, de la muerte física. Y 16 añitos también tenía el niño, también tiene el niño Rufo Chacón, a quien le desgraciaron la vida al vaciarle los ojos con un disparo de perdigón por parte de los efectivos de Politáchira, la misma policía que fue intervenida desde hace 20 meses por el gobierno nacional, que no recibe órdenes de la gobernadora del estado como debiera ser, sino del gobierno nacional. ¿Qué tal? Estas son las cosas que han estado ocurriendo. Y por cierto, a propósito de las manipulaciones, los intentos de manipulación del protocolo de autopsia de Ángel Aguirre, hay que decir que ayer se conoció parte, se filtró parte del protocolo de autopsia del capitán Rafael Acosta Arévalo. Lo filtrado confirma la muerte en tortura y de acuerdo a versiones que circulan por las redes sociales, ha habido irregularidades en el proceso de entrega de los restos mortales del capitán Rafael Acosta Arévalo a sus familiares. Seguiremos muy pendientes precisamente de esta última situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al principio del programa hacía yo alusión a los 14 años que cumple hoy la Asociación Civil Radar de los Barrios. Expresaba yo mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos los dirigentes sociales, a todos los luchadores sociales que desde esas comunidades han transitado este hermoso pero duro camino que hemos recorrido. Allí, como dice Fe y Alegría, donde se acaba el asfalto, allí es donde se verifica el proceso de activismo social, de activismo sociopolítico, hay que decirlo, porque eso es lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a lo largo de estos 14 años de lucha que al final, sea cual sea el tema reivindicativo por el cual tú inicies la lucha, el gas doméstico, el transporte público, la inseguridad, el tema salarial, el tema urbanístico, al final te encuentras con el mismo muro. El muro es el muro de un Estado corrupto, de un gobierno ineficiente, y entonces la lucha reivindicativa del trabajador del barrio se transforma en una lucha de origen social, pero de contenido político. Eso es lo que hemos vivido y ese es el proceso por el cual hemos pasado los luchadores sociales de la Asociación Civil Radar de los Barrios, con sus complejidades, por cierto, porque siendo una lucha que ha terminado por confrontar a los habitantes de los barrios con un gobierno, repito, corrupto e ineficiente, muchas veces nos encontramos con que la dirección de la oposición política está muy lejos, no solamente físicamente, sino hasta afectiva y espiritualmente, de las realidades de la lucha, de la vida cotidiana de los habitantes del barrio. Por eso vamos a conversar de inmediato con Evelyn Martínez, la actual coordinadora general de la Asociación Civil Radar de los Barrios, que, repito, cumple hoy 14 años de vida, 14 años de lucha. Evelyn, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, en este momento de crisis social, de emergencia humanitaria compleja y de profunda crisis política, ¿cuál es el posicionamiento del Radar de los Barrios? ¿Cuál es la relación que tiene el Radar en la lucha obvia contra el gobierno, contra el proyecto totalitario y en la relación a veces compleja, a veces difícil, con las direcciones políticas de oposición? Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Gracias una vez más a ti, por supuesto, por esta oportunidad en el programa, pero también por aquella oportunidad que hace 14 años nos diste a muchos dirigentes comunitarios en una Venezuela ciertamente compleja, polarizada enormemente, donde, bueno, teníamos la posibilidad de transmitir, de denunciar, de utilizar una herramienta tan poderosa como es la Contraloría Social en cada uno de los sectores populares. Ciertamente a lo largo de estos 14 años hemos visto cómo esta problemática que denunciábamos en su momento en los sectores populares, en los barrios, se trasladó también a las urbanizaciones. Fue allí cuando los vecinos de muchas urbanizaciones también pues tomaron la decisión de unirse acá a nuestra Asociación Civil Radar de los Barrios, que bueno, ya no era solo de los barrios, sino también
de estas urbanizaciones que, bueno, fueron perdiendo calidad de vida. Y ciertamente, como decía al principio del programa, el tema del asistencialismo no nos identifica, porque ciertamente no somos eso, no vamos a ir a asistir a regalar una cestica, no. Justamente hemos ido construyendo la solidaridad desde los sectores populares, desde aquella primera olla solidaria que hicimos en el sector bicentenario, ¿recuerdas? Allá arriba en Carapita con Celina, cuando la olla solidaria hasta nos costó realizarla porque ni siquiera el agua para la sopa había en el sector. En aquella Venezuela en la que también nos polarizaban y nos querían pues llamar a algunos de derecha y de izquierda, y que una compañera nuestra, Ingrid Palacios, en uno de los programas dijo que en los barrios simplemente sabíamos de derecha y de izquierda. Era que con la derecha cargábamos la bombona de gas y por la otra cargábamos el tobito de agua. Pues es así, eso es lo que hemos ido aprendiendo y construyendo desde el radar de los barrios, a decir lo que somos, aunque algunos no terminen de identificar cómo es la sobrevivencia en el barrio. Aquí en el radar de los barrios tenemos 14 años, no solo diciéndolo, tenemos 14 años demostrando justamente cómo hemos aprendido a convivir con nuestros adversarios en la comunidad, en aquel momento cuando eran los círculos bolivarianos, en algunos casos mucho más terribles con los colectivos, ¿no? Ha sido una lucha ciertamente muy difícil, pero Chugo, nosotros estamos muy, muy agradecidos a RCR, por supuesto, por aquella oportunidad que hace 14 años les dio a ustedes, a quienes crearon esta maravillosa idea del radar de los barrios, y a ti por darnos la oportunidad hoy de escuchar en cada uno de los programas a líderes sociales de Petare, del 23 de enero, de Antímano, de tantos sectores populares, no solo haciendo la denuncia, sino también sirviendo de megáfono y de tarima a cada uno de nuestros compañeros de nuestros sectores populares para que continúe justamente sirviendo de canal pues para ellos. Estamos conversando con Evelyn Martínez, ella es la coordinadora de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Evelyn, destaco ante tu atención y para compartir con los oyentes 3 hechos que me parecen significativos para que tú los comentes. En primer lugar, hace 14 años, el problema fundamental que teníamos para entrar y conversar y trabajar y construir tejido social en los barrios era la acción de los grupos violentos del oficialismo, los mal llamados colectivos. Hoy la realidad es completamente distinta. Primero porque los colectivos lo que están es haciendo real, manejando las redes de bachaqueros y convirtiendo a los bachaqueros en sus empleados, ¿no? En la venta de productos de primera necesidad, en las redes ilegales que hacen competencia desleal al comercio formal. Los colectivos están en eso, pues haciendo real. Pero quien ejerce control territorial en los barrios es el AMPA, es el Pranato. Esto es bastante más difícil que lo que vimos hace 14 años. Ese es un elemento que quisiera que nos comentara. Un segundo elemento tiene que ver con cómo ha variado la relación con los vecinos chavistas. Hace 14 años había aún la esperanza de sectores populares en que el chavismo era un proyecto redentor. Después eso fue variando y la gente de los barrios, los chavistas de los barrios decían, mi comandante tiene buen corazón, pero está mal rodeado. Y así llegamos a la actual situación en que los chavistas de los barrios son quizás los que más radicalmente están contra Maduro. Finalmente, quisiera tu comentario sobre la evolución que se ha producido en la oposición política en relación a este tema. Hace poco, en el 2017, por ejemplo, había personas, tenemos un problema acá con la comunicación. Bueno, intentaremos reponerla. Decíamos, hace poco teníamos voceros de oposición que hacían convocatorias y le decían a la gente, traigan su hidratación, traigan su refrigerio, vengan con ropa holgada, con zapatos cómodos, porque vamos a hacer un plantón. Bueno, quien hace una convocatoria en esos términos está prácticamente
negando la posibilidad de participación de una gran cantidad de personas, porque en el barrio no hay agua simplemente, no hay comida simplemente, así que no podía llegar el manifestante al plantón con su hidratación y tal. Pero hemos visto en tiempos recientes un cambio en esa postura. Hemos visto cómo incluso activistas políticos de oposición están realizando actividades, organizando ollas solidarias, organizando incluso comedores. Entonces te decía, Evelyn, coméntanos eso, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo esa relación con el chavismo, con la oposición en la lucha en los barrios populares? Ciertamente ha evolucionado muchísimo. Al principio, bueno, tú recuerdas que en una oportunidad cuando viniste a hacer un programa en la Vuelta del Fraile, prácticamente los vecinos que apoyaban este proyecto político no dejaban que se hiciera el programa. Cuando tú preguntaste si llegaba el agua, si llegaba el aseo, con qué frecuencia allí, te permitieron hablar y bueno, justamente después con esos mismos vecinos logramos hacer muchísimas. Hoy en día es diferente, son ellos quienes llaman, son ellos quienes lideran las principales protestas en la mayoría de los sectores populares. Esto en las bases, pues yo lo celebro. Muchos de los que eran mis adversarios en aquel momento, porque yo hacía una denuncia en contra del gobierno, hoy ciertamente pues somos aliados porque nos unen las mismas problemáticas. No nos falla el agua la misma cantidad de días, a los mismos vecinos nos falla la recolección de basura, la distribución del gas doméstico, nos falta la comida, es decir, nos unen muchísimas otras cosas. En eso ciertamente ha evolucionado muchísimo la relación entre quienes apoyaron en su momento y quienes venimos haciendo pues oposición a este gobierno desde hace más de 20 años. Evelyn, te agradecemos, tenemos problemas ciertamente con la comunicación, CanTV sigue desuniendo a la gente, pero te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos. Hoy la Asociación Civil Radar de los Barrios va a conmemorar estos 14 años de lucha en un espacio popular, como corresponde, como lo que es, por razones obvias. Como ustedes saben, el Radar acostumbra no decir, vamos a estar en tal parte, sino una vez que hemos estado, decimos, estuvimos en tal sitio y pasó esto, y esto es lo que denunciaron allí sus habitantes, por razones obvias, digo, de coherencia y de seguridad. Sin embargo, repito, es para mí un honor inmenso cumplir hoy 14 años de este emprendimiento social exitoso, porque haberse mantenido en estos tiempos, en estos rudos tiempos. Antes nosotros trabajábamos por organizar, movilizar y construir redes. Hoy estamos trabajando para evitar que la gente literalmente muera de hambre. Esa es la realidad de cómo se está en este momento. Y esa lucha en medio de esa precariedad la da con valor, con arrojo, la gente del Radar de los Barrios. Muchísimas gracias, Evelyn. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, esta vez para informar lo que nos llega desde el Estado Bolívar y desde el Estado Monagas en relación al juicio írrito, ilegal, inconstitucional que se le sigue a un tribunal militar al dirigente obrero Rubén González. Ayer fue la apertura de la primera audiencia de juicio. En esta apertura se hizo un bosquejo entre las partes y el próximo 16 de julio se van a evacuar los testigos presentados por ambas partes. Recuerden que a Rubén González se le está acusando de ataque al centinela, de ultraje al centinela y de ultraje a la Fuerza Armada Nacional. Esos son los delitos que se le están imputando a este dirigente obrero. Recuerdo brevemente el perfil de Rubén González. Rubén González era militante del PSUV, era dirigente del PSUV, tan así que fue electo concejal en las listas del PSUV en Puerto Ordaz. Rubén González es, entre otras cosas, practicante evangélico. Y esa condición religiosa, la forma como él la asume, le impidió aceptar y cumplir órdenes que le dan sus jefes políticos del PSUV, de traicionar a sus hermanos de clase y de conspirar contra el derecho de los obreros que habían creído en él como dirigente sindical. Eso llevó a Rubén González, secretario general del sindicato Ferrominera, a enfrentarse al gobierno en defensa de sus hermanos de clase, y eso motivó el que Rubén González estuviera secuestrado durante 17 meses en las celdas de patrulleros del Croní, de donde fue rescatado por la presión y la movilización de los trabajadores de Guayana. Posteriormente, nuevamente ese secuestrado Rubén González, cuando regresaba de una movilización de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela convocada en Caracas, secuestrado en una alcabala con nocturnidad, premeditación y alevosía por parte de un grupo de efectivos de la Guardia Nacional, y por miedo, hay que decirlo, no se lo llevan ni a Guayana ni se lo traen a Caracas, se lo llevaron para Monagas, se lo llevaron para La Pica, y allí en esa instalación militar le están haciendo el juicio. Repito, nuestra palabra de solidaridad y de respeto a la lucha que está librando Rubén González, y reiteramos nuestra exigencia de libertad para ese dirigente obrero, para ese dirigente de la clase obrera venezolana que está, repito, sometido a un juicio írrito porque no lo lleva su juez natural. Él ni ha cometido delitos militares, ni es militar en funciones, ni retirado. Él es un civil que en todo caso tendría que ser juzgado en tribunales civiles y juzgado en libertad, como lo establece la Constitución. Nuestra palabra entonces de respeto a todos sus compañeros de Ferrominera. Tendría que decir también que después de ser liberado se produjeron nuevas elecciones en el sindicato de Ferrominera y nuevamente arrasó Rubén González en esas elecciones. Eso es lo que no le perdonan. Finalizo mi programa de hoy hablando de otro dirigente sindical. Hoy es 4 de julio. Hoy estaría cumpliendo 100 años un dirigente obrero de este país llamado Laureano Torrealba. Laureano Torrealba nació el 4 de julio de 1919. Estaría cumpliendo hoy 100 años, mi viejo. Papá fue un muchacho campesino, se vino a Caracas luego, aquí se hizo obrero, fue obrero metalúrgico, fue trabajador en el sindicato gastronómico, fue dirigente sindical, fue resistente contra la dictadura de Pérez Jiménez, fue dirigente político. Fue toda su vida, un hombre que luchó por, con y para
los demás, por, con y para el prójimo. Laureano, incluso cuando estuvo equivocado, lo hizo con todo el corazón, lo hizo sin cálculos mezquinos. Y a lo largo de toda su vida, asignada por entrega, por lucha, por éxitos, dejó una larga estela de amores, de recuerdos, de amistades, de gente que cada vez que se refiere a él lo hace con una sonrisa en los labios y con un recuerdo de admiración y cariño. Hoy, 4 de julio, cuando mi viejo estaría cumpliendo 100 años, le digo, aquí estamos, viejo, haciendo lo que tú nos enseñaste a hacer, a luchar con y por la gente. ¿Cuánta falta me haces, Laureano? Todos los días, no hay día que pase que no me acuerde de ti, pero no para la tristeza, al contrario, para la alegría, para la energía, porque eres señal que muestra sendero y eres presencia hermosa que acompaña y que da fuerza. Cuando al cumplir mi viejo estos 100 años, permítanme ustedes que haya tomado estos minutos para este recuerdo personal, pero es que la historia de Laureano es de alguna forma la historia contemporánea de nuestro país, es el paso de la ingenuidad al activismo político, de la Venezuela rural a la Venezuela urbana, del esperar porque nos mejoren las condiciones de vida, a luchar y organizarnos para conquistar esas mejoras. Esa es la vida de Laureano Torrealba, que hoy estaría cumpliendo 100 años. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM.